Bienvenidos al módulo 1, en el cual veremos las generalidades de rentas del trabajo. Para iniciar, veremos la base legal que regula el tema de la categoría de rentas del trabajo, la cual está contenida en el decreto número 10-2012, que es la Ley de Actualización Tributaria, en sus artículos del 68 al 82 y en el Acuerdo Gubernativo 213-2013, que es el reglamento del libro 1 de la Ley de Actualización Tributaria, Impuestos sobre la Renta, en los artículos del 67 al 73. Para iniciar, veremos quién es el sujeto pasivo en rentas del trabajo. En rentas del trabajo, el sujeto pasivo es la persona individual residente en el país que presta a un patrono, sea una entidad pública o privada, sus servicios materiales, intelectuales o ambos, en virtud de un contrato o relación de trabajo, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma, que comúnmente conocemos como sueldo. Es importante indicar que el hecho generador en rentas del trabajo es toda retribución o ingreso en dinero, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, siempre que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependencia. Podemos mencionar como hecho generador los sueldos, bonificaciones, comisiones, aguinaldos, gratificaciones, viáticos que no son sujetos a liquidación, es decir, que no se realiza un reintegro de gastos, y también otras remuneraciones como bonos extraordinarios, bono vacacional, bono navideño, entre otros. Los patronos pueden otorgar cualquier otra remuneración, pero estos deben ser incluidos como hecho generador en rentas del trabajo. También se incluyen en rentas del trabajo los sueldos, bonificaciones, aguinaldos y otras remuneraciones que no impliquen reintegro de gastos de los miembros de tripulación de naves aéreas o marítimas y de vehículos terrestres, siempre que tales naves o vehículos tengan un puerto base en Guatemala o se encuentren matriculados o registrados en el país, independientemente de la nacionalidad o domicilio de los beneficiarios de la renta y de los países entre los que se realice el tráfico. También las remuneraciones, sueldos, comisiones, gratificaciones o retribuciones que paguen o acrediten entidades con o sin personalidad jurídica residentes en el país, a miembros de sus directorios, consejos de administración u otros órganos directivos, independientemente de dónde actúan o se reúnen estos órganos colegiados cuando dichos miembros se encuentran en relación de dependencia. Tienen obligación de retener en el impuesto sobre la renta, en rentas del trabajo, todo patrono que pague o acredite a personas residentes en Guatemala cualquier remuneración por servicios provenientes del trabajo personal realizado en relación de dependencia. Igual obligación deben cumplir los empleados o funcionarios públicos que tengan a su cargo el pago de sueldos y otras remuneraciones por servicios prestados a organismos del Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas, municipalidades y sus empresas. Es importante indicar que no corresponde practicar retenciones sobre las remuneraciones pagadas por el ejercicio de sus funciones a diplomáticos, funcionarios, agentes consulares y empleados de gobiernos extranjeros que integran a representaciones oficiales en la República o formen parte de organismos internacionales a los cuales está adherida Guatemala. Lo anterior no exime a los empleados residentes que laboren para tales misiones, agencias y organismos internacionales
de la obligación de presentar su declaración jurada anual y pagar el impuesto. Es importante indicar que la responsabilidad solidaria por el pago de la retención en rentas del trabajo recae sobre el patrono o sobre el empleado en relación de dependencia, en este último si el patrono no retiene o retiene de forma parcial. Con relación al periodo de liquidación en rentas del trabajo, la ley contempla que está comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, por lo que es anual. Las rentas que se gravan a los empleados en relación de dependencia se aplican en el periodo que sean percibidas, es decir, que si fue contratado, por ejemplo, en el mes de junio, se hará la proyección de la renta imponible de junio a diciembre y se determinará si procede o no la retención respectiva. En cuanto a los tipos impositivos o tarifas en rentas del trabajo, se aplican dos tipos impositivos a la renta imponible determinada por parte del patrono de acuerdo con los siguientes rangos. Para el primer rango, si el patrono determina que la renta imponible del trabajador en relación de dependencia está comprendida en los montos de 1 centavo a 300,000, debe aplicar el tipo impositivo del 5%. Por ejemplo, si la renta imponible es de 20,000, se debe aplicar el 5% sobre este valor, del cual el impuesto a retener será de 1,000 quetzales. Para el segundo rango, que incluye los montos de 300,000, 1 centavo en adelante, se aplica el tipo impositivo del 7% sobre el excedente de 300,000 y un importe fijo de 15,000 se determina de la siguiente forma. Por ejemplo, si la renta imponible es de 350,000, por los 50,000 que exceden los 300,000 se aplica el 7%, que daría un impuesto de 3,500. A este valor se debe sumar los 15,000 de importe fijo, que daría un total de 18,500 del impuesto a retener por parte del patrón. Sabemos que hay algunas personas o empleados que tienen uno o más trabajos en relación de dependencia. Se dan casos que laboran en jornada diurna con un patrono, tienen otro trabajo en jornada nocturna y hay casos que laboran en jornada mixta o fines de semana. En estos casos es obligación del trabajador informar al patrono que le pague la mayor remuneración anual. Para determinar el monto de la retención total, el trabajador debe informar mediante declaración jurada a través del formulario SAT 1901 el monto de cada una de las retribuciones que recibe de los otros patronos. Simultáneamente, debe presentar a los otros patronos copia del formulario SAT 1901 presentado ante el patrono que actuará en calidad de agente de retención, es decir, el que le paga la mayor remuneración. Para ubicar la declaración jurada SAT 1901, debe ingresar a nuestro portal www.sat.gov.gt. En la opción de servicios tributarios, deben seleccionar contribuyentes y elegir cálculo ISR asalariados. En este formulario SAT 1901 deberá de elegir la opción de proyectada e incluir los datos del patrono actual y otros patronos. Gracias por su atención. Los invitamos a continuar en el siguiente módulo.